El conflicto entre Israel e Irán alcanza un punto crítico, con Irán disparando unos 200 misiles contra el territorio israelí en respuesta al asesinato de líderes del movimiento libanés, Hezbollah y del palestino Hamas. Israel y su aliado estadounidense han amenazado con responder a este ataque, con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificando la acción de Irán como un grave error y asegurando que Teherán pagará el precio de la agresión. El ejército israelí ha prometido actuar en el momento y lugar que decidan, mientras que Irán ha advertido que bombardeará todas las infraestructuras israelíes si es atacado. Estados Unidos, por su parte, ha expresado su pleno apoyo a Israel y ha afirmado que quiere coordinar una respuesta con su aliado. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia para discutir la escalada de hostilidades en la región que ha llevado a la interrupción del tráfico aéreo en Israel y a bombardeos aéreos contra objetivos de Hezbollah en Beirut. La situación parece volverse cada vez más tensa, con Irán amenazando con llevar a cabo ataques demoledores si Israel responde a la ofensiva del martes. El conflicto, que ya ha cobrado una gran cantidad de misiles lanzados y explosiones, podría desencadenar una guerra a gran escala en Oriente Medio y preocupaciones a nivel internacional. Estadounidense se pronunció enérgicamente sobre el ataque de Teherán, calificándolo de totalmente inaceptable e instando a todo el mundo a condenarlo. También señaló que Israel está librando una guerra contra Hamas en la Franja de Gaza, en respuesta al ataque del grupo islamista palestino contra el sur de su territorio. El 7 de octubre de 2023, además, el ejército israelí está combatiendo al proiraní Hezbollah libanés, que abrió un frente contra Israel en apoyo a Hamas, que gobierna Gaza. Tel Aviv fue sacudida por un ataque con armas automáticas en el barrio de Shafa, dejando 6 muertos y 9 heridos. Los 2 atacantes fueron neutralizados, según la policía israelí. Irán ha atacado a Israel en varias ocasiones en los últimos meses. El 13 de abril, Teherán disparó cerca de 350 drones explosivos y misiles contra Israel en respuesta a un bombardeo mortal que atribuyó a Israel contra el consulado iraní en Damasco, la capital siria. La mayoría de los misiles fueron interceptados por Israel con ayuda de países extranjeros. Mientras tanto, Israel anunció operaciones militares terrestres contra Hezbollah en el sur del Líbano, tras una semana de intensos bombardeos que causaron cientos de muertos. Al menos 55 personas murieron y 156 resultaron heridas por el bombardeo israelí del martes en Líbano, según el Ministerio de Salud libanés. Con llamados internacionales a la desescalada para evitar una guerra regional, más de 1 millar de personas han muerto en Líbano desde el recrudecimiento de la violencia y más de 240.000 personas han huido a Siria desde que empezaron los bombardeos israelíes en Líbano. En la Franja de Gaza, la ofensiva israelí iniciada tras el ataque de Hamas el 7 de octubre ha dejado 1.205 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes. La Defensa Civil Palestina reportó que 12 personas murieron en un bombardeo en el campo de refugiados de Nuseirat y otras 7 murieron en un ataque contra una escuela que albergaba a desplazados cerca de Ciudad de Gaza. Hasta el momento, la ofensiva israelí ha dejado más de 41.600 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza. La situación es crítica y requiere una rápida desescalada para evitar más pérdidas de vidas inocentes. El surgimiento de las relaciones entre Irán e Israel ha sido un proceso complejo, marcado por cambios significativos a lo largo del tiempo. Según Karim Sajjadpour, experto en Irán, los ayatolas de Irán tienen 3 objetivos principales: expulsar a Estados Unidos de Medio Oriente, reemplazar a Israel por Palestina y derrocar el orden mundial liderado por Estados Unidos. Esta enemistad alcanzó su punto más álgido en 1979, durante la Revolución iraní, cuando el Shah de Irán, aliado de Occidente de Israel, fue derrocado por los islamistas. Pero ¿por qué antes Irán y Israel eran aliados? Contrariamente a la creencia popular, ha habido una comunidad judía en Irán desde hace más de 2500 años. Según Milani, esta relación ha sido fundamental en la historia de Irán, ya que el país estuvo de acuerdo con el plan de partición de Palestina de la ONU en la primera mitad del siglo XX,
que habría creado dos estados, uno judío y otro palestino. Incluso antes de la creación de Israel, Irán mostró su apoyo a la idea de un estado judío en la ONU, al mismo tiempo que abogaba por un plan para los palestinos. Sin embargo, después de la declaración de independencia de Israel en 1948, hubo una serie de guerras entre el nuevo Estado judío y los países árabes vecinos, lo que eventualmente condujo al deterioro de las relaciones entre Irán e Israel. Irán, a pesar de sus desacuerdos con Israel, ha mantenido una relación de cooperación económica con el país judío, especialmente en lo que respecta al petróleo. Esta alianza se remonta a 1955, cuando Irán comenzó a vender petróleo a Israel a precios rebajados, en contraste con la postura de algunos estados árabes del Golfo Pérsico que se negaban a vender petróleo a Israel. A pesar de las tensiones posteriores, esta relación económica siguió creciendo y se convirtió en un punto fuerte en las relaciones entre ambos países. El libro Israel and Iran, A Dangerous Rivalry, publicado por el Centro de Investigación Rand Corporation, destaca que la cooperación económica y energética entre Irán e Israel ha sido significativa a lo largo de los años, a pesar de los conflictos y desavenencias políticas. A pesar de que las relaciones entre ambos países se volvieron más antagónicas después de la Guerra Árabe-Israelí de 1967, la cooperación económica no se detuvo. Incluso se establecieron nuevas compañías en Panamá y Suiza bajo una entidad legal central llamada Trans-Asiatic Oil, que operaba como una asociación ultrasecreta entre Israel e Irán en materia de petróleo. Esta relación se mantuvo a pesar de las represalias de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, en 1973, cuando prohibieron las ventas a Estados Unidos y algunos países europeos como respuesta al apoyo militar que estos países dieron a Israel en medio de las negociaciones de paz posguerra. En resumen, los intereses económicos compartidos entre Irán e Israel han servido de base para una relación duradera a pesar de las diferencias políticas y militares entre ambos países. La cooperación en materia de petróleo y energía ha demostrado ser un punto fuerte en estas relaciones, incluso en medio de conflictos y tensiones. Este boicot petrolero puso en serios aprietos a la economía estadounidense, que cada vez era más dependiente del petróleo extranjero según informes de EEBU. Sin embargo, a pesar de que la enemistad con Israel ya había crecido, Irán decidió no unirse al boicot y se convirtió en el mayor beneficiario de la situación. Según el análisis realizado por Rand, Irán continuó con su producción de petróleo de manera normal, lo que resultó en un aumento de sus ingresos. Además, la organización sin fines de lucro añade que el crecimiento del sector petrolero iraní también fue utilizado para avanzar en los intereses militares del país. En 1977 se llevó a cabo un esfuerzo conjunto entre Irán e Israel conocido como Project Flower, en el que se centraron en el desarrollo de sistemas avanzados de misiles. Este proyecto fue uno de los 6 contratos de petróleo por armas firmados por ambos países a finales de la década de 1970, con un valor estimado de $1.200 millones. El New York Times informó en abril de 1986 sobre un acuerdo de misiles entre Israel y el gobierno iraní del Shah Mohammad Reza Pahlavi que coincidió con lo antes mencionado. Aunque Israel se retiró del proyecto Flower poco antes de la revolución de 1979, en esa época discutieron la posibilidad de incluir ojivas nucleares en los misiles. Sin embargo, tanto Irán como Israel descartaron esta idea, porque causaría problemas con los Estados Unidos, como indicó el medio estadounidense, cuyo informe fue retomado incluso por la CIA. El experto Abbas Milani añade que existen pruebas de que entre los años 1975 y 1977, Israel estaba ayudando a Irán en el desarrollo de un programa armamentístico, lo que demuestra la estrecha alianza entre ambos países en esa época. La enemistad entre Irán e Israel alcanzó su punto álgido con la revolución iraní de 1979, en la que se derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlavi y se instauró el régimen confesional del Ayatollah Ruhollah Mossavi Khomeini, quien estuvo en el exilio durante 14 años. La Revolución Blanca, un programa instaurado por el Shah de Irán en 1963 para transformar la economía y el sistema social tradicional del país, fue objeto de críticas por parte de varios grupos sociales que se oponían a la gestión del Shah. Los clérigos se opusieron a los intentos de modernización
y despreciaban la participación de la minoría judía de Irán en el progreso económico de la nación. En resumen, el boicot petrolero al que se vio sometida la economía estadounidense tuvo consecuencias inesperadas, siendo Irán uno de los principales beneficiarios al continuar su producción de petróleo de manera normal. Además, el crecimiento del sector petrolero iraní se utilizó para avanzar en los intereses militares del país, como el desarrollo de sistemas de misiles. La estrecha relación entre Irán e Israel se vio afectada por la revolución iraní de 1979, que causó la caída del Shah y la instauración de un nuevo régimen confesional en el país. La revolución iraní marcó un cambio radical en la historia de Irán, eliminando facciones rivales y estableciendo una república islámica. Esta transformación también llevó a que muchos miembros de las minorías religiosas abandonaran el país. A pesar de esto, la relación entre la República Islámica e Israel no terminó por completo, ya que en ciertos momentos hubo una cooperación limitada. Un ejemplo significativo de esta cooperación fue el ataque aéreo de 1981, que Israel llevó a cabo en la instalación nuclear iraquí conocida como Osirak. Según la revista especializada Non-Proliferation Review, este ataque logró retrasar el programa nuclear de Irak al menos 15 años, lo que benefició a Irán en su guerra de 8 años con el régimen iraquí de Saddam Hussein. A pesar de estos momentos de cooperación, la revolución iraní marcó un punto de inflexión que cambió por completo el panorama político de la región. Las consecuencias de este evento histórico han sido duraderas y continuamos viviendo en un mundo en el que las cosas nunca han vuelto a ser iguales a como fueron antes de 1979. A medida que continuamos analizando las relaciones internacionales, es importante recordar cómo eventos pasados han moldeado el presente.